Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que vamos a hablar un poquito sobre la quemada, que seguimos hablando sobre el norte de México, y también vamos a hablar después de los mayas, que es una cultura muy importante de nuestro país y también de Centroamérica. Vamos a hablar principalmente de los mayas, ¿no? Que es un pueblo muy importante para Mesoamérica y para la historia de la época prehispánica, de la época mesoamericana. Vamos a ver sobre estos temas, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de otras cosas. Buenas noches a todos. Bien. Bueno, pues seguimos hablando de Mesoamérica. Seguimos hablando de... Ahora vamos a hablar de esta parte de acá. Seguimos hablando de las superáreas culturales de la región de Mesoamérica. Y ahora vamos a hablar de esta parte que es la zona de Mesoamérica, la región que se le conoce como zona norte, y de esta parte de acá que es la zona maya, que abarca también esta zona de la parte de la costa sur de Chiapas también y parte de Centroamérica. Todo esto abarca la zona de los pueblos mayas. De lo que se habló la clase anterior de la quemada en Zacatecas, pues nos hablan de que fue un pueblo que floreció a finales del periodo clásico y inicios del posclásico. El posclásico, acuérdense que va a terminar en el año 900 después de Cristo, y entonces este pueblo pues duró todavía 50 años más del posclásico, que está relacionado con Chicomostoc. Chicomostoc lo van a ver después cuando sea hablar de los aztecas, que ya es en el posclásico, que es el último periodo prehispánico. Aquí en Chicomostoc, en teoría, es un lugar donde los pueblos nahuas, o sea, los pueblos que hablaban la lengua náhuatl, decían que todos de ahí procedían de ese lugar que se llamó Chicomostoc, y ya después se dividieron y se fueron a diversos lugares, pero estaban hermanados por el idioma náhuatl. Un pueblo de estos que salió de Chicomostoc, pues va a ser los aztecas, otros van a ser los tlaxcaltecas, otros van a ser los pueblos de Azcapotzalco y de todas esas zonas que después van a vencer los aztecas y se van a hacer ellos los dueños del Valle de México. Entonces, Chicomostoc es este lugar mítico y se cuenta en los códices que probablemente los aztecas pasaron por este lugar de la quemada o vivieron ahí o tiene que ver con Chicomostoc. Otra característica fue que este lugar era antes, ya ahorita está seco o semi seco estepario, le pusieron, se le llama a esta zona de México, si se acuerdan de sus clases de geografía, era una zona seca esteparia, actualmente, pero en esa época prehispánica tenía árboles, tenía ríos, incluso se establecieron cerca de este río que se llama Río Malpaso, que está en Zacatecas, y era una zona verde y una zona boscosa. ¿Qué va a pasar después? Que cuando llegan los españoles, pues como es una zona que tiene minas, en la zona de Zacatecas, pues van a talar los bosques para buscar los minerales y va a quedar ya, pues va a cambiar de clima. Después de ser un clima que no era seco, se va a convertir en un clima seco estepario, que es el que tiene actualmente. Otra característica de este lugar, que fue un centro ceremonial muy importante y un lugar muy importante de esta zona del norte del norte de Mesoamérica, que era un escenario que usaban los sacerdotes. Incluso busqué una foto donde se viera cómo se veía un equinoccio en esta zona de la quemada, y así es como se ve un equinoccio. Entonces imagínense ya con las construcciones y todo lo que tenía este lugar antes de
de estar destruidos, se supone que estos pilares pues sostenían un techo, ¿sale? Otra cosa que destacó la quemada fue su cerámica. Aquí está un ejemplo de la cerámica que tuvo este lugar. Está en un plato que se conservó, que ya tiene por lo menos 1200 años o más, que se conservó, y que era una ciudad que conectaba con todo era una ciudad que conectaba con todo el noroeste, todos los caminos que conectaban con esta ciudad. Era una ciudad que tenía muchos caminos, que tenía muchos caminos que conectaban, que estaban como empedrados, que decían que era con laja. O sea, la laja es una piedra lisa, que se hicieron caminos de piedra y que ya con el tiempo pues se fueron destruyendo, pero que era un lugar que estaba muy comunicado a su alrededor. Y todos los pueblos pequeños que estaban cerca de ahí tenían comunicación con este lugar de Zacatecas. Ya cuando este pueblo decae, se van a Tula, Hidalgo, sus habitantes. Ya va a ser en el postclásico, cuando Tula va a volverse una ciudad importante antes que la de los aztecas. Entonces, cuando esta ciudad cae, estas personas se van a Tula, Hidalgo. La maestra que presentó esta clase no le llama zona septentrional, y aquí pone qué significa septentrional, para no confundirse con el norte de México, que es toda la parte de Aridoamérica. Se le llama zona septentrional, que tiene que ver con relativo al norte. Incluso la maestra puso ahí lo que significa septentrional, y tiene que ver con relativo al norte. Entonces, para no confundirse con el norte de México, que todavía es más para la parte más alta, le pone este nombre, ¿sale? Continuamos. Y aquí están algunas imágenes de la quemada en Zacatecas, que ya les había mostrado un poquito la clase pasada. Entonces eso fue lo que trató de la clase de, bueno, falta esto. La zona norte de México, de la zona mesoamericana, que aquí hay un mapa y se ve cómo colinda ya esto con Aridoamérica. Esta zona es Aridoamérica, esta zona es Mesoamérica, son los límites entre Aridoamérica y Mesoamérica. Pues abarca los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y hasta el río Mayo en Sonora. Este es el límite que tiene esta zona, que es, para los estudiosos de esta área la dividen en tres: el ramal oriental, el ramal occidental y la franja central. Y la quemada, pues es una ciudad importante que llegó a comerciar con Paquimé, que está más para acá, y con Teotihuacán, que está en el centro de México. O sea, es una ciudad muy, muy importante, la quemada en Zacatecas. Otra cosa que tiene la quemada, y podemos saber que tuvo relación con otros pueblos de México, es que en esta en esta zona se da el cinabrio. Es este metal rojo que utilizaban para realizar los entierros, y se han encontrado algunos entierros prehispánicos que tienen este material, y pues se sabe que procede de esta zona. Entonces, por ello se puede ver que esta zona de la quemada Zacatecas tuvo relación con estos pueblos tanto con Teotihuacán como con Paquimé. O sea, los metales que sacaban ellos pues eran importantes para los entierros de personajes importantes. En esta foto que está acá arriba, la que estoy señalando acá, este es un cuadro que se pintó antes de 1900, o sea, como por 1880 y tantos. Es una pintura de un paisajismo. Acuérdense que antes no había tantas fotos, entonces, pues los pintores pues llegaban a esos lugares y para mostrar los lugares, pues hacían los paisajes. Ahí se puede ver cómo tenían nopales y parecía como un cerro. Estaba completamente tapado por tierra, por vegetación, y cómo se ve en la actualidad pues este sitio arqueológico, que todavía lo que nos queda de él, después de que tiene 1200 años que decayó. Bueno, eso tiene que ver con el norte de México. Ahora vamos a ver lo mero bueno, que es, bueno, todo está bueno, todo está bien, ¿no? Esto es los mayas.
Los mayas son un pueblo muy importante de nuestra cultura prehispánica. Tienen vigencia desde el preclásico, el clásico y el postclásico. Y todavía hay personas que hablan maya, es un idioma que se habla mucho. Incluso si ustedes van a Yucatán, va a haber muchas personas que hablan el maya como idioma. Pero su apogeo de las ciudades mayas va a ser el clásico. El clásico va a ser el periodo más importante para las ciudades mayas. Y en el postclásico va a destacar Chichén Itzá, pero ahorita los maestros que expusieron estas clases hablaron del clásico de los pueblos mayas, ¿no? Que es este periodo importante. Nos van a hablar ellos de Tikal, de Calakmul, Toniná, Palenque. Nos van a hablar de estas ciudades que son importantes, que tuvieron que ver con el clásico de los pueblos mesoamericanos, con el periodo clásico, principalmente de la zona maya. Después aquí, este es un mapa que encontré en internet, donde se pueden ver algunas ciudades mayas importantes. Entonces aquí se pueden ver algunas de ellas, ¿no? De las que se están hablando en estas clases. Y aquí en esta que está en color rojo, que dice La Bouche du Fou, ahí es una zona, bueno, están pensando que puede ser una ciudad perdida, que están buscando investigarlos en Belice, que todavía no descubren, pero que los antropólogos quieren ver si encuentran ahí una ciudad nueva maya, ¿no? Que no han descubierto. Después los profesores mostraron este mapa de cómo se divide la zona maya. Aquí viene que está dividida en estas zonas, que es la costa y piemonte del Pacífico, las tierras altas, las tierras bajas del sur, las tierras bajas del centro y las tierras bajas del norte. Sacaron este mapa y mostraron cómo la zona maya también está dividida. Entonces, si pueden sacarle una foto, le pueden sacar una foto. Entonces, quiero que vean que cómo geográficamente está dividida por estados, pero también por sus características, por sus territorios, por su forma de fauna y flora, por sus cerros, está dividida así. Aquí en esta zona que dice tierras altas, pues es donde está la sierra de Chiapas. Esta zona tiene sierras de Chiapas. Entonces ahí estamos en esta parte de acá. Y en esta zona de tierras bajas, pues no son regiones altas, al contrario, son regiones que, como están muy cercanas al Golfo de México y al Mar Caribe, pues tienen poca altitud. Y esta zona verde de acá, como está pegada también al Océano Pacífico, pues también tiene poca altitud. Entonces la zona que está de acá es la zona que tiene sierras y montañas, y es la zona montañosa del estado de Chiapas y de esta parte de Centroamérica también. Pues también los profesores nos mostraron algunas cosas de las características de los pueblos mayas que vivían cerca de centros ceremoniales, que las personas no vivían en pirámides. Eso también quiero que lo tomen en cuenta. Los centros, las pirámides eran centros ceremoniales, ahí donde las personas pues observaban los rituales que se hacían a los dioses, que los sacerdotes realizaban cada determinada festividad, y no vivían ahí las personas. A lo mejor eran palacios, o a lo mejor nada más los sacerdotes podían habitar ahí, pero los demás no tenían derecho de vivir ahí, solamente las personas que eran gobernantes. Las personas vivían a las afueras de la ciudad y según su oficio era donde vivían. A veces estaban agrupados por la actividad que se dedicaban. Y otra cosa que es importante, que los mayas fundaron ciudades-estado. Entonces, las ciudades mayas estaban peleadas entre sí, hacían alianzas, hacían guerras, peleaban. Ahí, por ejemplo, lo que platicaron los profesores en estas clases es que Tikal, que está acá, tenía constantes guerras con Calakmul, que es otra ciudad maya. Entonces tuvieron luchas, tuvieron peleas. Al final va a terminar ganando Tikal.
Palenque también salió con Tikal y vencieron a Calakmul como ciudad maya importante. Entonces, lo que tenían los mayas como pueblo es que los unía lo que hablaban era el idioma, era como los griegos también tenían ciudades-estado. Entonces, era lo mismo los mayas. En los griegos estaba Atenas, estaba Esparta, eran ciudades griegas que estaban peleadas, cuando a veces tenían que hacer guerra se unían. Si han visto películas como la de los 300, pues van a ver que llegó momentos que se unían cuando los querían invadir los persas. Entonces, en las ciudades mayas eran iguales, o sea, se aliaban dependiendo de sus conveniencias, y también peleaban entre ellas por tener el control de la zona que ellos habitaban. Pero también tenían el idioma, como una característica, y dioses que a lo mejor no eran los mismos, pero que eran muy parecidos, o algunos dioses sí eran comunes entre todos ellos. Otra cosa que los mayas también tenían es que pensaban que había vida después de la muerte. Ahí, eh, enterraban a sus gobernantes con objetos valiosos que lo siguieran usando. Esta es la tumba del rey Pacal. Esta es una réplica de la tumba que está en el Museo de Antropología e Historia. Entonces, si ustedes van al museo, van a poder ver esta reconstrucción de cómo se encontró la tumba de Pacal, que es un rey de Palenque, Chiapas, que se encontró su tumba completa. Aquí van a poder ver cómo lo enterraron, cómo eran sus instrumentos mortuorios, cómo fue enterrado. Y eso es lo importante de los mayas, que los mayas se pueden comparar con los egipcios, con los persas, con los chinos, con los hindúes, o sea, con las grandes culturas de la humanidad, por los conocimientos que tenían, por sus avances científicos, porque esta tumba del rey Pacal que se encontró dentro de una pirámide, pues va a demostrar que no solamente los egipcios podían hacer tumbas dentro de un monumento, de un edificio, sino que también en Mesoamérica también se hicieron este tipo de edificaciones y se encontraron estas tumbas, ¿no? Que son importantes hallazgos que tiene la arqueología de México. Otra característica de los mayas, pues que usaban el cero como forma posicional, que podían usar el punto decimal también, podían hacer cálculos infinitos, y en Europa pues no tuvieron estos avances hasta ya después. Otra característica de los mayas era que se deformaban el cráneo. Por ejemplo, aquí hay una persona maya, como tenía el cráneo que es diferente al de nosotros. Entonces, para tener este cráneo de esta forma, pues le amarraban a los niños unas tablas. Aquí se puede ver cómo los arqueólogos han hecho investigaciones, cómo tenían a los niños y los amarraban durante mucho tiempo para que tuvieran esta deformación durante toda su niñez. Y ya cuando fueran adultos, pues tenían esta forma de cráneo, que no es igual a la de nosotros, que no, que nosotros pues solamente nos podemos deformar el cráneo por una caída o algo así. Pero aquí vean cómo ellos se deformaban intencionalmente su cráneo para tener esta forma de la cabeza, ¿sale? Que era diferente. Y aquí pueden ver cómo a los niños les amarraban unas tablas y con esta forma pues se iban deformando el cráneo. Y aquí está un niño pequeño que también le amarran a la cabeza estos artefactos. Los mayas pues tenían calendarios solares, calendario ritual y cuenta larga. También tenían objetos de cerámica, como ya los vimos. Piedras preciosas, aquí podemos ver un ejemplo de piedras preciosas, esculturas como estas, murales. O sea, los mayas tuvieron muchas aportaciones, y para muchos estudiosos de las culturas mesoamericanas, pues sus aportaciones son incluso más valiosas que las de Teotihuacán o que las de los mismos aztecas, ¿no? Que aunque los aztecas fueron un pueblo que encontraron los europeos cuando llegaron a conquistarnos, pues tuvieron una gran cantidad de ciudades, de arte, todo esto. Por ejemplo, esto está en el Museo Amparo. Si alguna vez van a Puebla, van a ver cómo está este trono. Estaba atrás de una silla, atrás de un trono de un rey, estaba
esta escultura, que la pueden ver en el Museo Amparo, por eso se las puse. Y esto está en Bonampak, en Chiapas. O sea, vean cómo se encontraron estos murales y se pueden ver cómo eran las personas, cómo se vestían, qué rituales hacían. Y en esta máscara mortuoria, cómo los enterraban, qué ornamentos usaban. O sea, esto lo encontraron ya junto con unos restos humanos, se le ponía esto a la persona que moría. Pues los mayas también tenían su política era teocrática, o sea, donde los gobernantes eran sacerdotes, eran personas muy importantes, incluso también sacaron los maestros esta pirámide social, donde los más poderosos eran los sacerdotes, también se relacionaban con los dioses. En maya se les llamaba Halash Unik o Ajá, así se les llamaban a los gobernantes. Después seguían los nobles, que eran los caciques, los guerreros y los funcionarios, eran la segunda parte de la pirámide social. En tercero estaban los comerciantes, que tenían también privilegios y tenían libertades. Después seguían los artesanos y los campesinos. Y por último estaban los esclavos, que también eran prisioneros de guerra y se les sacrificaban a los dioses. Incluso en estos murales, pues se puede ver cómo tienen esclavos y cómo los están castigando en estos murales de Bonampak. Otra característica también de los pueblos mayas fue su arquitectura, su pintura, su cosmovisión, su forma de ver el universo. Incluso si ustedes quieren saber sobre cómo era su forma de entender el origen del mundo y los dioses, hay un libro que se llama el Popol Vuh, que pueden ustedes leer, es un libro que lo pueden conseguir en cualquier librería, sobre la astronomía, sobre matemáticas, escrituras, códices. O sea, los mayas hicieron muchas aportaciones para las culturas de Mesoamérica. También los profesores sacaron esta imagen que acá, por ejemplo, se ve cómo talan el bosque, cómo están unas personas, pues estaban en una región selvática, ya era donde establecían sus lugares donde ellos vivían, que dice rosa y quema, rosa con Z, o sea, hacían quema de los bosques, talaban, después ya empezaban a trabajar las tierras y a cultivar. Aquí hacían sus chozas donde vivían y sus baños de vapor. Así eran un día de un maya común y corriente. Esa era su forma de vida. Bueno, antes de avanzar, no sé si haya dudas, quiero que me pongan aquí en el chat si hay dudas. Akari, ¿tú a dónde fuiste? Dice que ya fuiste. ¿A dónde fuiste, Akari? Betsabe me dice, yo ya he visitado, yo he investigado sobre la astronomía de los mayas. Ok, me están poniendo que no hay dudas, pero Akari me iba a decir a dónde fue. Ah, fuiste a Palenque. Yo también es el lugar más bonito que he visto en mi vida. ¿Sale? Ok, sí, yo fui a Palenque y es el lugar más bonito que hay bueno, que he visto en mi vida, espero ver otros, pero es muy bonito. Está en medio de la selva, los indígenas te venden cosas, van ahí artesanías, piel ahí con la tumba de Pacal. Sí, Lisbeth, es muy bonito, no sé si haya sido, pero trata de ir, es muy bonito. Yoshi dice que ya falta Jin, pero esa es otra cultura, son los totonacas, ¿sale? Entonces sí, vayan conociendo esta zona de los mayas, es muy bonita, y ya que ahorita que se inaugure lo del Tren Maya, pues vamos a darnos una vuelta, ¿sale? Ahí, hay que ahorrar para que podamos irnos a ver, ¿sale? Bueno, dicen que no hay dudas, entonces seguimos. Y ya después hablaron de Calakmul, los profesores. Calakmul le pusieron así porque había dos pirámides que estaban tapadas y un arqueólogo que las encontró le puso así este nombre, que estaban entre la selva. Calakmul va a ser una ciudad muy importante, incluso más que Palenque. La diferencia es que de Palenque se encontraron muchos vestigios, muchas cosas, pero Calakmul era una ciudad más importante en ese momento que la misma Palenque. Pues aquí incluso ponen que de los profesores sacaron que Calakmul vivió la dinastía Caán, que ese es el glifo de esa dinastía de reyes.
otra cosa muy importante de los mayas es que se descifró su escritura, o sea, es algo igual que los egipcios, igual era una escritura que no se sabía a ciencia cierta qué significaba, y hubo un ruso que se llamó Norosov, que pudo descifrar la escritura de los mayas, y gracias a él podemos hacer la interpretación de estos glifos, que esta es su forma de escritura que tenían, que era en forma de glifos. Entonces, el nombre correcto de ese pueblo, cuando era un pueblo prehispánico, se llamaba Cabeza de Serpiente, y este era el glifo que tenía esa dinastía de reyes que vivía ahí. Pero Calakmul llegó a ser una ciudad muy importante que dominó hasta 13,000 kilómetros cuadrados. Dominó mucha de la zona de la civilización maya. Los maestros comentan que dominó el 70% de la zona de los mayas en ese momento que había en el clásico. Y otra cosa que les decía de las ciudades-estado, pues tenían constantes guerras, constantes peleas, nunca estuvieron unidos los mayas, siempre estuvieron peleados unos con los otros, y había 60 ciudades diferentes, cada una con su propio rey. Entonces estas ciudades se unían en un momento había algunas que eran aliadas de Calakmul, y va a haber otras que van a intentar derrotar a Calakmul, ¿sale? Entonces había 60 ciudades mayas, cada una con su rey, cada una viendo a quién apoyaba, cómo le iba a apoyar y cómo iban a desempeñarse. Pues Calakmul fue vencida por Tikal, que es una ciudad que pues, ahorita está en Guatemala. Primero, pues 2 veces intentaron vencerla las personas de Tikal y no pudieron. Hubo un intento en el año 603 y otro en el 654, no pudieron vencer a Calakmul, pero cuando se une Palenque, que está en Chiapas, se une con Tikal, pues van a derrotarlo, van a derrotar a Calakmul, y la van a hacer una ciudad ya que fue a ser derrotada hasta el año 734 completamente, y ya va a ser importante la ciudad de Tikal y Palenque, van a volverse las ciudades importantes de la zona maya. Y estas 2 ciudades se unieron, Tikal y Palenque, se unieron para derrotar a Calakmul. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque se lee, estas se llaman estelas. En este tipo de construcciones, que son como piedras en forma de laja donde tallaban la historia de los lugares, como les dije, ya se descifró la historia de los mayas, se descifró su escritura, y pues ahí se narra en cómo fueron derrotando a los pueblos de Calakmul, y cómo fueron, cómo vencieron a sus reyes, cómo los pudieron derrotar, con quienes estaban aliados de Calakmul, cómo perdieron. Entonces todo eso se narra en estas estelas y en estas construcciones, tanto de Calakmul, de Tikal y de Palenque. Entonces todo eso es importante porque así narran esta historia. Así es como se veía Calakmul. Bueno, ya cuando estaba en su apogeo, así se veía su pirámide. Se han encontrado muchas estelas de estas en Calakmul, de sus gobernantes y todo esto. Entonces es una ciudad que tiene esta característica. Y vean aquí cómo se veían en esta etapa aquí. Cada vez que, acuérdense que las pirámides las iban haciendo más grandes, más grandes, más grandes, y cómo hay edificaciones anteriores, y esta es su última edificación que fueron haciendo sobre ella. Bueno, entonces, antes de que les ponga esto, voy a ponerles un video chiquito. A ver si se puede oír. Ya. Importantes para las élites gobernantes. Tenían 3 calendarios: el solar, de 365 días para los ciclos agrícolas; el ritual, de 260 días; y la cuenta larga, donde registraban fechas históricas. Los mayas basaron su economía principalmente en la agricultura. Utilizaron las técnicas de roza y rotación de cultivos en terrazas y campos junto a ríos o zonas inundables. Se alimentaron principalmente de maíz, chile, frijol, cacao. Y todos los pueblos prehispánicos comieron esto, menos yuca. La yuca es de esa zona de la región maya. Y yuca, así como de productos obtenidos de la caza.
pesca y cría de animales. Entre estos últimos, guajolotes y perros. En el arte, destacaron Y aquí de los perros que dice que se comían, pues eran xoloescuincles, no había perros como los que conocemos ahora. por su cerámica polícroma, pintura mural y la fabricación de objetos con piedras preciosas, además del grabado, Ahí, por ejemplo, esa imagen que pintura mural y la fabricación de objetos con piedras preciosas, además. esas son las estelas, o sea, vean cómo hacían sus grabados. Estos son, me parece que estos son de Palenque. Entonces vean cómo hacían sus grabados en piedra. Estas son las famosas estelas. Y en la zona maya se van a encontrar muchas en diferentes Del pueblos. grabado y la escultura. Y aquí vean cómo hacían las esculturas. En su religión, el universo contaba con 3 planos: el cielo, la tierra y el inframundo. Y aquí cuando hablan del inframundo, pues ellos tenían una conexión con el subsuelo. Y por eso cuando llegan los españoles van a pensar que es el diablo, ¿no? Lo que le rendían culto a los pueblos prehispánicos. No solamente los mayas, todos le rendían culto al inframundo. Pero acuérdense que los mayas están muy influidos por los olmecas, porque eran cercanos a esa zona. A sus dioses les ofrecían rituales y sacrificios humanos. Por ejemplo, para pedir la lluvia, arrojaban a los sacrificados a los cenotes o a las cuevas. La disputa por el poder entre las diversas ciudades mayas provocó guerras. Las batallas generalmente se llevaban a cabo después de la época de cosecha y eran acompañadas de sistemas de comunicación sonoros, integrados por clarines, trompetas y tambores. Entonces vean, también tenían sus instrumentos musicales también para llamar a la guerra, para incitar a la pelea. O sea, hacían verdaderas guerras y batallas entre estas ciudades. Hacia el final del periodo clásico tardío, las ciudades mayas se debilitaron por la sobreexplotación de sus recursos naturales y la violencia generada entre ellas. Ahí se puede ver cómo estas ciudades pues se peleaban todas contra todas. Estas son 4 de las ciudades más destacadas del periodo clásico: Palenque, Bonampak, Calakmul y Tikal. Por lo que fueron abandonadas por la población. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la cultura? Bueno, y eso tiene que ver con los mayas, ¿sale? Entonces ya para acabar, pues después hablaron de un lugar que se llama Sibanché, también los profesores. Este lugar pues se caracteriza porque es importante porque siguió existiendo después del clásico, o sea, sobrevivió hasta el año 1200, o sea, sobrevivió 300 años después de que la mayoría de las ciudades mayas se fueron destruidas o fueron abandonadas. Entonces, por eso es su importancia de esta ciudad. O sea, que todavía no ha sido muy, muy explorada. Este es uno de los objetos arqueológicos que se encontró en esta zona y todavía están investigándola. No tiene mucho que la están todavía siguiendo con las investigaciones, pero es importante esta ciudad y por eso los maestros la escogieron, porque es una ciudad que después de que estas ciudades que se mostraron ahí en el video, que es Bonampak, lo que es Palenque, Tikal, y Calakmul se pelean, pues todas estas hacen una guerra, sobreexplotan sus recursos, también para hacer cosas para la guerra, para pelear, y no tenían buena agricultura y todo esto lo que hacen las guerras y llevó a que todas pues fueran decayendo al final. Entonces esa es la importancia también de esta zona, de esta ciudad, porque duró 300 años más después de la caída de esas ciudades. Y que pues también acá pues hicieron en esta pirámide también parecido a lo que encontraron en Palenque, de la tumba de Pacal y la tumba de la Reina Roja. Dentro de la pirámide pues también encontraron una tumba. Entonces eso es lo importante de esta zona. Bueno, pues ya sería todo. Ok, a ver, prendan su cámara tantito para que los vean, que sea un ratito. A ver, ¿cómo vieron? A ver, alcen la mano y les voy a decir a ver quién quiere decirme qué les gusta más, cuál les gusta más de las ciudades del clásico. Si Teotihuacán,
o los mayas. A ver, ¿quién alza la mano? Y les digo, y me dice por qué. ¿Cuál les llama más la atención? A ver, veo quién alza la mano ahí. A ver quién. Pero no se peleen. A ver, te prendo el audio. Dice, te voy a prender el audio. Sale, ya. Ya te lo prendí, Liz. A ver si puedes hablar. Prender tu micrófono. Bueno, ya, ya está. Ok. Bueno, yo creo que los mayas han influido más que Teotihuacán, porque yo siempre he escuchado más como de los mayas, que fueron una civilización muy prehispánica y pues ha influido mucho. Por eso siento que los mayas son como un poco más reconocidos que Teotihuacán. Ok. Vamos a ver, alguien de la. A ver, alce la mano alguien de la. A ver, Valeria, Cari, ¿quién más tiene acá de la? Itzel, a ver quién me dice. A ver, ¿qué les gusta de Teotihuacán? Alguno de la, a ver, díganme qué les gusta de lo que vieron de Teotihuacán, ¿qué les gustó? A ver, ¿quién me dice? Alcen la mano para que les active el micrófono. No se peleen. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? A ver, alcen la mano. ¿No? A ver, bueno, de Teotihuacán, ¿qué desventaja hay? A ver, alguien del BEC, ¿me quiere decir algo de Teotihuacán? ¿Tú, Betsabe, me quieres decir algo de Teotihuacán, hija? ¿Sí? Sale, te lo voy a prender entonces. Ya está, préndelo. Ajá. ¿Qué opinas de Teotihuacán, hija? Pues creo que es algo muy interesante. ¿Cuál es la desventaja de Teotihuacán? Pues que no tenemos bueno, hasta ahorita no hemos descifrado su escritura, o sea, no sabemos qué querían decir. Creemos, porque hay otras culturas posteriores lo que quisieron decir, pero no lo sabemos, y de los mayas sí, o sea, sabemos lo que expresaban, las guerras que tuvieron, los problemas que hubo, y escribieron mucho en piedra los mayas, o sea, y también escribieron en códices, que hay algunos que sobrevivieron. Entonces, por eso los mayas son más, pues más reconocidos también por los investigadores, y aprovechen ahorita que van a hacer el Tren Maya, vayan ahorrando, para cuando lo inauguren vamos a irnos a dar una vuelta y ir a conocer esa zona, ¿sale? Entonces vayan ahorrando para que vayan a conocer esta zona que es muy bonita. Yo el lugar que he conocido es Palenque, y está muy, muy padre, Palenque, Chiapas. Está muy bonito, y ojalá y puedan ir algún día. Es el lugar más bonito que he visto en mi vida, y espero ver otros, pero es un lugar que llegas en medio de la selva y están las pirámides y todo eso, y te quedas, oh, ¿cómo es posible que hayan hecho esto los seres humanos, ¿no? Tan bonito y tan hermoso. Entonces, cuando se pueda viajar, pues traten de ir a estas ciudades mayas, ¿sale? Pues nada más, hijos, pónganme aquí su asistencia, su presente, para que sepa quiénes estuvieron hoy. Hoy, como nos fue de rating, tuvimos 21, pues ahí más o menos, no nos fue tan mal, pero tampoco tan bien, ¿sale? Pues sigan haciendo sus trabajos, sigan haciendo sus tareas, sigan estudiando y haciendo sus trabajos. Platiquen con sus tutores, su tutor, el maestro Ángel, ¿no? Del B, porque hay unas becas que les van a ofrecer la próxima semana del gobierno federal, y si salen sorteados son 8,000 varos. Entonces, entonces participen, pregúntenle al profesor Ángel cómo pueden participar. Yo ya les dije a los míos, cómo pueden tener oportunidad de esa beca. Platiquen con su asesor y lleven sus papeles, y suerte, y ojalá les toquen los 8,000 y se compran una computadora o un celular, ¿sale? Para hacer sus trabajos. O pagan su internet, para que ya no anden metiendo recargas, que se les acaba muy rápido. Bueno, hijos, pues que estén bien. Bonita noche a todos. Saludos, y saludos a sus papás, y portan bien, ¿eh? Adiós. Hasta mañana, hasta la otra semana. Sigan viendo los videos, a ver qué sale la otra semana. Ahí vemos. Adiós a todos.